Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Bueno, ahí escuchamos la arenga del contraalmirante Carlos Busser, comandante de las fuerzas de desembarco, ante esta inminente Operación Rosario. Yo recuerdo una vez que tuve el gusto de entrevistar al veterano de guerra Daniel Tosolini, quien participó del desembarco de la Operación Rosario, y me decía que sintió lo mismo cuando escuchó esas palabras que habrán sentido los granaderos al escuchar al general San Martín, realmente muy, muy emotivo. Y antes de empezar ya con el desarrollo de la Guerra de Malvinas, me gustaría hacer algunas consideraciones antes. Un lado es la causa de la Guerra de Malvinas. La causa Malvinas es una causa de unidad y solidaridad, no solamente en Argentina, sino también en toda América Latina. Se han inscrito miles de voluntarios, civiles, incluso militares en retiro, hombres que habían hecho servicio militar, jóvenes, incluso algunos menores de 18 años, se presentaron valientes queriendo ir a luchar a Malvinas. También en otros países sucedió lo mismo, muchos voluntarios de otros países de Latinoamérica. Esta guerra de Malvinas puso a la Argentina también en la mirada de todo el mundo, y Inglaterra en esta guerra puso en movimiento la mayor fuerza naval desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que siempre es válida hacerse: ¿se pudo evitar la guerra? Bueno, ya hemos analizado largamente en el bloque anterior los intentos pacíficos de la Argentina
para resolver el conflicto, los intentos de las Naciones Unidas, las declaraciones de las Naciones Unidas, que fueron boicoteadas e ignoradas totalmente por Gran Bretaña. Existe además un criterio en derecho internacional de la doctrina Stoppel que establece que si pasan 150 años sin que un país realice o práctica de soberanía sobre un territorio, pierde sus derechos sobre él, y según esta doctrina no se podía llegar al 2 de enero de 1983 con la bandera inglesa ondeando en las islas. Bueno, finalmente a las 23:30 del 1 de abril las fuerzas argentinas desembarcan en Malvinas. Ya siendo 2 de abril, Argentina recupera las islas. Para ese entonces, recordemos, Gran Bretaña tiene su flota avanzada rumbo a la isla Ascensión, y la Real Fuerza Aérea Británica tiene desplazadas la gran mayor parte de sus aeronaves en ese puente aéreo entre Gibraltar y Ascensión. Y bueno, en las Malvinas desembarcan los comandos anfibios. El grupo principal rodea y captura el cuartel de la guarnición británica ubicada en Moody Brook. En la madrugada las tropas argentinas llegan a la casa del gobernador y le piden su rendición. Hay algunos disparos de disuasión y desde la casa del gobernador se responde con disparos. Argentina avanza para tomar la casa por asalto. Tienen, recordemos, la orden de no producir bajas. Y a las 6:30 de la mañana llegan a la casa del gobernador. El capitán Giachino consigue finalmente entrar a la casa del gobernador acompañado del teniente Quiroga. A las 7:30 se detiene el tiroteo, entonces Giachino y Quiroga ingresan a un patio interno. Ahí reciben una ráfaga de la ametralladora y caen malheridos. El cabo segundo Urbina, que era enfermero, entra para auxiliarlos y sin respetar las insignias de sanidad de enfermero, los británicos también le tiran y lo dejan ahí herido. A las 9 horas se rinde finalmente el gobernador Hunt y los marines ingleses destacados en Malvinas y se logra la victoria argentina sin bajas británicas como se había planificado, pero con la muerte del capitán Giachino, que se convierte de esa forma en el primer caído en la guerra de Malvinas y pasa a integrar ese panteón de héroes caídos por la patria. Hay una anécdota ahí del coronel Seineldin, que él dice que iba a entrar en el lugar de Giachino. Una anécdota ciertamente, en cierto punto graciosa, porque decía que Seineldin se estaba preparando para ingresar, sabía todo con el pintado de la cara, todo, y fue justamente Busser quien le dijo, bueno, si yo digo que voy en son de paz, no te puedo mandar a vos con esta pinta. Entonces, bueno, finalmente fue Giachino. Y Seineldin pasó a cargo del Regimiento 25 de Infantería. Se le dio la orden de que vaya a la zona del aeropuerto para despejarla. A las 7 de la mañana fue ocupado el aeropuerto, que está totalmente obstruido para su aterrizaje por máquinas viales y vehículos volcados. Y el proceso de remoción se pudo hacer sin ningún problema y a las 7:30 ya estaba finalizado, estaba activo el aeropuerto. Nicolás Cansanseu, que es un periodista que estuvo en Malvinas cubriendo la guerra, relata sobre la guarnición británica en Moody Brook algo muy interesante que me gustaría compartir. Dice: al recorrer las dependencias del cuartel pude ver el desorden y el lujo en que vivían. Tenían 2 baños, sauna, una boité y abundantes reservas de vino francés. No es todo. Se les encontraron droga. Por otra parte, todas las paredes estaban absolutamente cubiertas de fotos pornográficas. No se podía adivinar de qué color habían sido pintadas anteriormente. Había además fotografías y videocassettes filmados en el mismo cuartel, donde aparecían los marines de la guarnición entregados a distintas perversiones sexuales. Bueno, estos eran los señoritos ingleses civilizados, ¿no? Bien, horas antes, en las primeras horas de la madrugada del 2 de abril, la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia tenía gran movimiento. En la plataforma estaban estacionados 3 aviones Hércules, 2 Fokker, más tarde llegan 2 nuevos Hércules, y finalmente despegan a Malvinas a las 5 de la mañana, donde trasladan distinto material material de guerra, y finalmente aterrizan a las 8:45 de la mañana en el aeropuerto de Malvinas, que ya estaba, como dijimos, activo. Y hay algo interesante en cuanto al aeropuerto de Malvinas, porque pese a haber sido el primer blanco seleccionado por los ingleses, por su importancia vital para el abastecimiento, ¿no? Y además, a pesar de haber sido castigado bajo fuego aéreo y naval durante muchos días,
a pesar de todo, estuvo operativo hasta el último día. Dicen que el coronel Seineldin enterró un rosario en la zona del aeropuerto, y bueno, dice que invocando justamente la protección que evidentemente se dio, ¿verdad? Bueno, también se trasladó al gobernador Rex Hunt y a las Royal Marine británico a Comodoro Rivadavia para que después sean trasladados a Uruguay. Y el Comité Aéreo Estratégico también ordena el 2 de abril el despliegue en Malvinas de una escuadrilla de Pucará, de la Tercera Brigada, que a 16 horas aterrizan en el puerto argentino. Oficialmente se anuncia que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sangui del Sur están bajo soberanía argentina, y en todo el país la gente sale a la calle y celebra la recuperación de las islas. Hay un gran respaldo de todos los sectores del país, de todos los partidos políticos, incluso el Partido Comunista, Justicialista, Radicales, el Partido Demócrata Progresista, el Federalista Popular, el Socialista, etc. También apoyo de la CGT, de gran parte o prácticamente todo el periodismo, los artistas. Y rescato acá unas declaraciones, por ejemplo, decía Raúl Alfonsín: este hecho militar tiene el respaldo de todo el país. Es una reivindicación histórica que tiene el asentamiento y la unanimidad de todos los argentinos. Decía también Menem en ese entonces: las Fuerzas Armadas se hicieron eco de un clamor popular y siguieron los lineamientos del reclamo: recuperar las islas e izar el pabellón celeste y blanco. Y rescato estos dos testimonios porque después vamos a analizar, cuando analicemos la posguerra, qué es lo que decía Alfonsín y Menem ya con el diario del lunes, ¿no? Como se dice. Bien, el 3 de abril Londres resuelve enviar a las Task Force al Atlántico Sur. Ya estaba en viajes la flota avanzada, recordemos. Y también ese 3 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige el retiro argentino de las islas y inicio de negociaciones. El general Mario Benjamín Menéndez es nombrado gobernador militar de las islas y viajan para la Asunción distintos representantes de partidos políticos como Carlos Conti de la UCR, Vittel del PJ, Saulo Baldini, Videla, etc. También el 3 de abril las fuerzas argentinas recuperan las islas Georgia y Inglaterra decide congelar todos los valores argentinos en Gran Bretaña, al contrario de lo que haría Argentina, que no tomaría esa medida hasta más adelante. El 4 de abril el gobierno de Estados Unidos apoya abiertamente al gobierno británico, permitiéndole que use su base en la isla Ascensión. El 5 de abril la Comunidad Europea aplica sanciones económicas a la Argentina. El 6 de abril el general norteamericano Alexander Haig es designado por el presidente Ronald Reagan como mediador, y mediador entre comillas porque ya vemos que Estados Unidos estaba a favor de los británicos. Y por ese entonces la bolsa de Londres cae 18 puntos en 2 días. Y por ejemplo vemos acá lo que decía el Financial Times: bajas sin precedentes por unas islas desoladas. Esta distante e insignificante posesión inglesa que está haciendo temblar a Gran Bretaña y su gobierno. Cualquier sea el resultado, esta aventura aumentará la desocupación y los impuestos para todos los británicos. El 7 de abril los ingleses disponen un bloqueo de 200 millas alrededor de las islas, que es lo que la zona que se va a llamar a partir de ese momento la zona de exclusión. La Argentina moviliza sus reservas. El 8 de abril Estados Unidos abre el canal de Panamá para buques ingleses y también brinda armamento de última generación, logística e información de inteligencia a las tropas inglesas. Seguía el apoyo total de Estados Unidos a Inglaterra. El mediador Hyde mediador entre comillas, repito, se entrevista con Margaret Thatcher y con Galtieri, y como era de esperar, no llega a ningún lado esa negociación. El Papa Juan Pablo II exhorta a ambos países a deponer las actitudes extremas. Recordemos, el Papa había mediado años atrás entre un conflicto con Chile por el tema del canal de Beagle. El 12 de abril las Task Force llegan a las islas y se inicia el bloqueo. La flota argentina permanece en sus apostaderos. Y el 14 de abril Galtieri comunica a Reagan que Argentina está dispuesto a encontrar una salida pacífica. Mientras tanto, en la Cámara de los Comunes se respalda la actitud bélica de Thatcher. La conducción militar emite su primer plan de defensa para el Teatro de Operaciones de Malvinas. Allá el gobierno pensaba que los ingleses irían a negociaciones y que Estados Unidos jugarían a favor de Argentina. Ninguna de esas dos cosas pasó. Entonces se comienza a reforzar las Malvinas. Los partidos políticos emiten un documento en respaldo al accionar argentino y a la recuperación de las islas. Dicen que es un tema prioritario por encima de cualquier cuestión política.
Y también decía por ese entonces Ernesto Sábato: el problema de las Malvinas está por encima de cualquier discrepancia política. Debemos rechazar el burdo sofisma del ministro británico de Defensa. Esta no es la lucha de una democracia contra una dictadura. Es la lucha de un imperio contra un pueblo entero. Bueno, vamos a ver también lo que opinaba Sábato más adelante, ¿no? El 19 de abril, Argentina le pide a la OEA la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que hemos visto que se adhirió a Argentina, y allí Estados Unidos se niega a aplicarlo. Obviamente sabemos por qué. Y acá lo anecdótico, ¿no? Porque después, cuando fue lo de las Torres Gemelas, o sea, casi 20 años después, Estados Unidos pide que se aplique el TIAR para apoyarlos a ellos, ¿no? El 22 de abril, Galtieri viaja a las Islas Malvinas para inspeccionar la tropa. El 25 de abril, los británicos retoman las Georgias del Sur. Y también es averiado el submarino Santa Fe, que más tarde sería hundido. El 30 de abril y el 1 de mayo comienzan los ataques ingleses a Malvinas. Allí, a las 8 de la mañana, los bombardeos nucleares Vulcan despliegan 21 bombas de 500 gramos en la zona del aeropuerto. También desde el portaaviones Invencible parten los Sea Harriers, que despliegan en la zona las bombas de racimo. Estas bombas de racimo están cuestionadas por los derechos humanos internacional por la falta de discriminación del daño. Estas bombas estallan al tocar el piso y esparcen una lluvia de 300 bombas en todo el área. Una de las violaciones de derechos humanos que cometió Inglaterra en esta guerra y que no han sido investigados. Estados Unidos anuncia su apoyo a Gran Bretaña, que ya era más que obvio, y por esta decisión la libra sube. Allí vemos una declaración interesante del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Bigwig Brainsing, un nombre medio raro, que dice en la televisión británica: el gobierno de Thatcher caería si Estados Unidos no apoyara a Gran Bretaña en una guerra con Argentina. Por su parte, Israel suspende los envíos de armamento a Argentina, que Argentina había comprado por presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña. El gobierno francés, por su parte, coordina con el gobierno inglés sesiones de entrenamiento para aviadores ingleses, instruye a los aviadores ingleses sobre las características de los aviones Super Éternard y Mirage que Francia le había vendido a Argentina. Argentina también le había comprado a Francia 15 misiles Exocet, que los cuales solo había recibido 5, y apenas conocida la noticia de Malvinas, Francia suspende los envíos, y más tarde, cuando ve los daños que los Exocet hacían a la flota británica, le brinda información a los británicos para que puedan interceptarlos. También por orden del secretario de Defensa británico John North, el Reino Unido designa agentes para que operen en el mercado internacional de armas, con el fin de interferir los intentos de compra de los argentinos. Argentina intenta comprar aviones a la Unión Soviética, equipados con misiles aire-superficie, pero los soviéticos se niegan a vender armamento a los argentinos para no enemistarse con los ingleses, ¿no? Vemos que también Malvinas muestra que la diferencia entre comunistas, capitalistas, liberales, socialistas es puro cuento para algunas cuestiones. Y Argentina queda diplomáticamente sola y militarmente sola, salvo la gran mayoría de los países de América Latina, Panamá, Perú, Venezuela, también de Irlanda e Italia, que votan en contra de las sanciones económicas a la Comunidad Europea. También apoyo de otras naciones, como por ejemplo Libia. Queda solo frente a la Reino Unido, a Estados Unidos y a la OTAN, porque recordemos, Argentina no solamente peleó con el Reino Unido, sino también con la OTAN y con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? El 1 de mayo se da la primera respuesta militar argentina al ataque inglés. Se lleva a cabo el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, donde se muestra la gran valentía, heroísmo, audacia, arrojo de estos aviadores argentinos que, rozando las olas con mínimas posibilidades en un clima muy complicado, han logrado terribles bajas para el invasor, como vamos a ver más adelante. La Fuerza Aérea despliega casi el 100% de sus aviones esa jornada. Un avión Dagger ataca y avería al Instituto Misilístico Glasmorgan. También se ataca y avería a la fragata Ross, a la fragata Alacrity. También aviación inglesa ataca Puerto Argentino. Helicópteros británicos atacan Darwin.
También fragatas cañonean el puerto argentino. Se producen 3 intentos de desembarco que son rechazados por las fuerzas argentinas y Inglaterra decide sumar 10 buques más. En ese entonces declararía Galtieri: la inmensa mayoría de los países de América nos dieron una respuesta solidaria y fraternal. Fue la actitud de los que siempre creyeron que este continente tenía su proyecto y su destino. Contamos también con la adhesión de las naciones no alineadas, que han sentido en carne propia el rigor de la lucha. Nuestra causa ha dejado de ser un problema argentino. Se ha convertido en una causa de América y del mundo, que no reconoce el colonialismo como una situación que pueda ser soportada en este siglo. Ese día también se convoca a la clase 61, el 2 de mayo, con una orden transmitida en persona por Margaret Thatcher. El capitán del submarino atómico Conqueror hunde el crucero General Belgrano, y la acción constituye un crimen de guerra porque el hecho se produce fuera de la zona de exclusión. En este hundimiento criminal mueren 323 soldados argentinos. Cuando el Sobral va al rescate, también es atacado. El crucero Belgrano había sido adquirido a Estados Unidos en el 51. Fue comisionado con el nombre de 17 de octubre, pero luego en el 56 se le cambió el nombre a General Belgrano. Y también era uno de los cruceros que había sobrevivido en Pearl Harbor, el ataque japonés. Y bueno, después el 4 de mayo los aviones Super Etenar atacan y destruyen con un misil Exocet el destructor inglés Sheffield. También un Sea Harrier es derribado por la defensa argentina en Pradera de Ganso. El portaaviones Hermes también es alcanzado por un Exocet, una baja que Gran Bretaña no reconoce. El 5 de mayo Argentina protesta ante las Naciones Unidas por el apoyo evidente de Estados Unidos a los ingleses, pero sin embargo no rompe relaciones ni retira a su embajador. El 6 de mayo las Naciones Unidas proponen el retiro de las fuerzas de ambos países. Londres rechaza esa propuesta y decide por su parte ampliar el bloqueo naval a 12 millas del continente argentino, de la parte continental argentina. El 9 de mayo es hundido el pesquero argentino Narwhal. La aviación inglesa también ataca a las embarcaciones de salvamento. El 12 de mayo aviones argentinos ponen fuera de combate al destructor Glasgow. También atacan y averían a la fragata misilística Brilliant. Desde Southbourne parten el Queen Elizabeth II con regimientos galeses, escoceses, británicos y los fusileros Gurkhas. El 14 de mayo un ataque nocturno de comandos británicos destruye 11 aeronaves argentinas que estaban en Malvinas. El 16 de mayo es hundido el buque mercante Río Carcarañá y averiado el Bahía Buen Suceso. El 17 de mayo el ministro de Economía argentino Roberto Alemán ratifica en Nueva York que el país seguirá pagando la deuda externa. Por ese entonces la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires impulsa entre dirigentes políticos, empresarios y sindicales argentinos un golpe para estabilizar a Galtieri. En ese entonces Raúl Alfonsín propone la formación de un gobierno de tránsito con Arturo Illia como presidente. Vemos que mientras miles de argentinos estaban luchando, mientras el pueblo estaba sufriendo, los políticos estaban conspirando con Estados Unidos, estaban poco a poco mostrando la hilacha, ¿no? En ese entonces se realiza también el Festival Solidario de Solidaridad Americana, donde tocan Charly García, Spinetta, Papo, León Gieco, entre otros. Y es un festival en gratitud al apoyo que brinda América Latina a la posición argentina. Se juntan 60.000 jóvenes y la entrada es una prenda de abrigo para los combatientes. Y de este festival se terminan juntando 50 camiones con donaciones. También por ese entonces se hacen otros festivales por Malvinas, especiales de televisión, donde participan distintos artistas famosos y se recaudan fondos para armamento y para equipo. El 19 de mayo el Papa convoca a cardenales argentinos y británicos para hacer una misa por la paz. El 20 de mayo Javier Pérez de Cuéllar, el secretario general de la ONU, anuncia que sus gestiones en favor de la paz eran inútiles. Perú presenta una propuesta de paz que también fracasa. El 21 de mayo aviones atacan y averían la fragata misilística Argonaut. También atacan al destructor Antrim, a la fragata Ardent. Ponen fuera de combate a la fragata misilística Brilliant. También 3 aviones Harrier son destruidos y 3 helicópteros derribados. Y luego de 21 días de combate, las tropas británicas finalmente logran establecer una cabecera de playa en San Carlos y se da un desembarco masivo. El desembarco masivo da como Argentina pierde 16 aeronaves y 50 muertos.
El 22 de mayo cae un Harrier en Puerto Darwin. El 23 de mayo se hunde la fragata Antélope. El 24 de mayo se ataca y avería el buque de desembarco logístico Sir Bedivere, el Sir Gallagher y el buque anfibio Fearless. El 25 de mayo es un día de gloria para las Fuerzas Armadas. Son abatidos las 3 Harrier en Puerto Argentino, son hundidos el Coventry, el Atlantic Coventry, son dejados fuera de combate el Broadworth, el Sir Lancelot y son dañados el Alacrity y el Yarmouth. Mientras tanto, en Puerto Argentino se celebra 172 años de la Revolución de Mayo, un hecho muy emotivo realmente. El 26 de mayo, 3 fragatas británicas cañonean Puerto Argentino, pero su fuego es rechazado por el disparo de artillería. El 27 de mayo, Gaddafi ofrece ayuda militar de Libia a Argentina. Se efectúan varios vuelos de aviones de Alianzas Argentinas a Trípoli para buscar armamento. El 28 de mayo, Juan Pablo II pide por la paz en Londres, mientras tropas inglesas avanzan sobre Darwin y Pradera de Ganso. En esas batallas muere heroicamente el teniente Esteves, del Regimiento 25 de Infantería. Argentina finalmente declara bloqueados los bienes británicos radicados en el país, cosa que Bretaña hizo desde el 3 de abril, como habíamos visto. El 29 de mayo, Thatcher recibe un informe que dice, entre otras cosas, la guerra ha producido entre los argentinos un fenómeno aglutinador muy particular. Si la Argentina, agredida militar y económicamente, se declara en cesión de pagos, puede desequilibrar el ya inestable sistema monetario occidental. Es muy probable que la presión internacional obligue al Reino Unido a aceptar la vía diplomática para la resolución del conflicto. Esto de no pagar la deuda externa, que finalmente no se hace. Finalmente, el 29 de mayo cae Darwin, mueren alrededor de 130 británicos, mientras tanto se sigue combatiendo en Pradera de Ganso. El 30 de mayo, aviones Super Etenar atacan con un misil Exocet el portaaviones Invencible. 2 minutos después, aviones atacan y aumentan el daño. Reino Unido nunca va a reconocer el ataque al Invencible. Este operativo Invencible, que es la operación aérea más importante y riesgosa después de la Segunda Guerra Mundial. En esa operación, los aviadores Castillo y Vázquez de la Fuerza Aérea Argentina pierden la vida en esta riesgosa operación. Finalmente cae Pradera de Ganso, mueren alrededor de 38 británicos y 150 argentinos, y más de 1000 argentinos son tomados prisioneros. El 31 de mayo, 12 aviones argentinos son derribados. El 2 de junio, las tropas británicas toman Monte Kent y la avanzada inglesa está a solamente 20 kilómetros de Puerto Argentino. Vuelve a fracasar los intentos de gestión de paz de la ONU. Y en la reunión de gabinete se plantea el proyecto de no pagar la deuda externa. El ministro de Economía alemán renuncia. Galtieri rechaza la renuncia y abandona finalmente el proyecto. El 4 de junio hay un nuevo proyecto de alto al fuego que es vetado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Perú decide enviar ayuda a Argentina, 10 aviones y misiles que son destinados a la base aérea en la Patagonia y que no llegan a intervenir en el conflicto. Finalmente también Perú envía personal técnico a las islas. El 5 de junio soldados argentinos que estaban prisioneros de los ingleses mueren al ser obligados a localizar y desactivar minas, lo cual se da también una nueva violación de derechos humanos, una violación al Convenio de Ginebra. Sobre esto de torturas y violaciones de derechos humanos en Malvinas, hay muchos grupos acá de derechos humanos que hablan sobre las supuestas torturas de oficiales a soldados argentinos, que por supuesto de ser verdad tienen que ser castigadas, tienen que ser investigadas, pero no dicen nada de estas violaciones de los derechos humanos por parte de los ingleses, ¿no? El 8 de junio la Fuerza Aérea Argentina rechaza un intento de desembarco inglés en Fitzroy y Bahía Agradable. Atacan y destruyen el buque de desembarco Sir Tristan, al lanchón de desembarco Foxtrot 4 y también se hunde el buque de desembarco Sir Gallagher y la fragata misilística Plymouth y es dejado fuera de combate el Avenger. En total, Gran Bretaña pierde más de 150 hombres y el gobierno de guerra inglés pide que no se revelen las bajas en Fitzroy. El 11 de junio el Papa llega a Argentina y se realiza una misa por la paz. Comienzan también ese día las batallas por Puerto Argentino, Monte London, Harriet y Dos Hermanas. En esa batalla de Dos Hermanas cabe destacar la actuación de Oscar Poltonieri, que él solo cubre la retirada del pelotón con su ametralladora, se ofrece voluntariamente
a quedarse, diciéndole a sus compañeros esa frase: vayan ustedes que tienen familia, yo me quedo, y cubre la retirada de sus compañeros, negándose para que acompañarlo, ¿no? Negándose al pedido de ellos que lo acompañen, ¿no? Cotonnier era uno de los únicos 2 soldados conscriptos argentinos en recibir el reconocimiento de la cruz al heroico valor en combate. También se da en estas batallas la gloriosa actuación del Batallón de Infantería 5 del BIN 5 a cargo del capitán Carlos Robacio, donde los argentinos tuvieron que soportar, en la mayoría de los casos, 6 atacantes contra un defensor y en algunos casos la proporción de 10 contra 1. El 12 de junio las tropas inglesas avanzan hacia Puerto Argentino. Se dan las batallas de William, Waterloo y Cumberland, donde se dan más de 40 bajas británicas y 16 argentinas. El 13 de junio las fuerzas británicas penetran finalmente la defensa argentina. Hay denuncias de fusilamientos de los prisioneros en el Monte London. Y en Buenos Aires hay una manifestación en contra de la rendición. El 14 de junio finalmente por la mañana la situación está bastante complicada. Menéndez se comunica con Galtieri. Hay una conversación bastante dura. Menéndez le insiste por un alto al fuego. Galtieri se niega. También Menéndez recibe una comunicación de los ingleses que le proponen un alto al fuego y le dan hasta las 13 horas para responder. Hay una nueva comunicación con Galtieri y allí Galtieri le da permiso a Menéndez para negociar, pero le dice que no tiene que aceptar la rendición ni la capitulación, sino el término de evacuación y retiro de tropas. Finalmente se da la reunión entre general Jeremy Moore y Menéndez. Jeremy Moore era el comandante de las fuerzas británicas y Menéndez, como dijimos, el gobernador militar en las islas. Y finalmente queda parlamentado el alto al fuego y el retiro de tropas. La negociación, Moore cede algunas cosas, entre otras cosas el incondicional, cuando el manuscrito, el borrador dice rendición incondicional, Menéndez dice que de ninguna manera va a aceptar el incondicional. Bueno, finalmente Moore termina tachando eso. También ceden a otras cosas, por ejemplo, que las unidades conservan sus banderas, que la administración y gobierno de las tropas serían ejercidas por los mandos naturales, que el regreso del personal argentino al continente se podría hacer con buques de bandera argentina. Lo único que pide Moore más que nada es que se detenga el ataque aéreo, que le estaba haciendo trizas a sus buques. Finalmente la ceremonia de la firma de acuerdo es absolutamente reservada, sin presencia de periodistas, y aunque se decreta el cese al fuego, todavía se sigue produciendo algunos focos de resistencia, y el día 14 a las 11 de la mañana el capitán de fragata Robacio del BIM 5 le informa al comando superior: mis hombres, un batallón reforzado con 2 compañías, han luchado contra el 2º batallón de guardias escocesas, 1º y 7º de fusileros burcas y parte del batallón de guardias galeses. También nos hemos enfrentado contra el escuadrón 42 de comando de infantería de marina. Hemos producido las bajas más sustanciales sufridas por la infantería británico en la conquista de las Islas Malvinas. Finalmente a las 14:30 horas finaliza el repliegue del BIM 5 con sus tropas en columnas, en poder de armas y a paso de marcha. Así finalizan las acciones bélicas en Malvinas, un combate desigual en cuanto a lo tecnológico y material, es cierto, pero recordemos también el apoyo que tuvo Inglaterra de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, de la OTAN. Y ante estas diferencias técnicas y de material, los soldados argentinos sacan a relucir las fuerzas morales, las virtudes del corazón, el heroísmo, la valentía, la entrega, la audacia, y dan una respuesta viril y heroica al invasor. No fueron chicos de la guerra, fueron hombres listos para defender a su patria. Eran y son héroes que enfrentaron con valor las contingencias y los peligros de la guerra. En Buenos Aires, por su parte, se realizaron ese 14 de junio distintas manifestaciones en rechazo al cese al fuego que terminaron en desmanes. Y los políticos, por su parte, se dan vuelta. Empiezan a hablar de responsabilidad, de vamos a exigir un juicio, de una locura disparatada. Aparece hablando Frondizi, Frigerio, Alfonsín. Por ejemplo, Alberto Robledo del Partido Federal dice que las Malvinas fue el derramamiento de sangre más inútil de la historia. Alfonsín dice: la ocupación de las islas ha sido un error. Eso estuvo mal. Entiendo el poco deseo británico de entregar a sus ciudadanos a una dictadura. Así que mientras el pueblo lloraba, los políticos celebraban esta derrota. El 17 de junio finalmente renuncia Galtieri, asume el general Vignone, que más tarde llamaría a elecciones.
Un hecho interesante, porque luego del fin de la Guerra de Malvinas, hay muchos soldados que recuperan varias banderas argentinas. Entre otros tenemos acá la historia, por ejemplo, del soldado Pablo Bertín, que dice: momentos antes de embarcar rumbo al continente como prisionero de guerra en el buque Nordland, el 15 de junio de 1982, Pablo Bertín y otros soldados estaban terminando de cumplir con tareas de limpieza en el hospital de Puerto Argentino. Advierten que uno de los mástiles laterales había quedado enganchada a la bandera argentina que no había sido vista por los británicos. Ayudado por sus compañeros, Bertín se trepa, corta la soga con un vidrio y guarda la bandera dentro de su campera. El movimiento es visto por una doctora y un oficial inglés, que le ordenan a Bertín que abra su campera. Al ver la bandera, el oficial le exige que la entregue. Bertín, sin saber hablar inglés, le explica que eso es imposible, que no puede cumplir esa orden, que no puede entregar la bandera. Luego de un momento de vacilación, el oficial inglés le ordena a Bertín que cierre su campera. Luego le da la mano. Finalmente hace embarcar al grupo sin pasar por las revisiones de rutina. En el 2000, Bertín donó la bandera al Museo del Regimiento de Patricios. Bueno, en cuanto a las pérdidas de la Argentina, la cantidad de efectivos fallecidos durante el conflicto asciende a 649 hombres y 1082 heridos. El ejército argentino pierde a 194 hombres, la Fuerza Aérea Argentina sufrió la pérdida de 55 hombres, también de 47 aeronaves, más 13 helicópteros. La Armada Argentina perdió la vida 375 hombres, fueron hundidos el buque General Belgrano y el submarino Santa Fe, y fueron averiados, también la aviación naval perdió 9 aviones y 3 hombres, la prefectura naval perdió en la vida 2 hombres, también un avión de prefectura resultó destruido, y fueron dañados los guardacostas Río Iguazú y hundido el Carcarañá. La Gendarmería Nacional sufrió la pérdida de 7 hombres, y la Marina Mercante 16 hombres, y fue dañado el Formosa, el Isla de los Estados y el pesquero Narwhal. La pérdida de Gran Bretaña es un tema más espinoso, porque Inglaterra no dijo nunca el verdadero número de bajas. De hecho, ha establecido un acta de secreto militar que recién va a vencer en el año 2072. Según la historia oficial, las enciclopedias británicas dicen que en el 82 no hubo una guerra, sino que hubo un destacamento especial británico que recuperó las islas en pocos días. Lo cierto es que Inglaterra movilizó 28.000 hombres y 2 portaaviones durante 74 días. Según sus cifras oficiales, dice que hubo 255 muertos y 777 heridos. Y más allá, si tomamos como ciertas esos números, de todos modos es uno de los más altos porcentajes de pérdidas sufridos por Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. Pero se estipula que las cifras reales ascenderían a 1.070 británicos muertos. De los 40 buques de guerra de la Real Armada Británica, solo 3 buques regresaron en óptimas condiciones. La total de aeronaves perdidas asciende a 51, y también hay que tener en cuenta que los británicos solo admiten las bajas con nombres británicos, pero que ellos habían llevado a pelear a distintos chinos de Hong Kong y también a los gurkhas. Y para cerrar este bloque me gustaría compartir algunas frases. Algunas de ellas las compartimos cuando hablamos del bautismo de fuego en programas anteriores. Y ante el poco reconocimiento muchas veces de los argentinos, que hablan de los chicos de la guerra, de la locura de Malvinas, de la paliza británica, vamos a ver cómo pensaba el enemigo, qué es lo que decían quienes enfrentaron a nuestros soldados. Y tenemos acá, por ejemplo, la frase del contraalmirante John Woodward, que dice: ¿quiénes estaban ganando en este momento? Nosotros seguro que no. Decía también el contraalmirante Woodward: francamente a los argentinos les hubiera bastado un soplido para hacernos caer. El general Anthony Wilson, comandante de la 5ª Brigada de Infantería Británica, decía por su parte: no cabe duda de que los hombres que se nos opusieron eran soldados tenaces y competentes, y muchos han muerto en su puesto. Hemos perdido muchísimos hombres. El general Julian Thompson, jefe de la 3ª Brigada de la Royal Marines, decía: de haber actuado mejor en forma conjunta, estoy completamente convencido de que podrían haber ganado. Su mayor problema fue que en los altos niveles sus 3 fuerzas no se pusieron de acuerdo. No parecían tener un plan.
que estableciera cómo iban a ganar la guerra. Cada fuerza parecía ir por su lado. Y finalmente, el general de división Geoffrey Moore, que es el comandante de la jefa de todas las fuerzas terrestres británicas, decía: no obstante, pese al éxito obtenido, el avance hacia Puerto Argentino no ha sido fácil. Cada ataque nuestro tropieza con tropas argentinas bien armadas y atrincheradas. En algunos casos, nuestros soldados tenían que permanecer clavados en el suelo, debido a que los morteros y las balas disparadas por tiradores de élite enemigos.